Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. El único rey es Yahvé. Pidiendo un rey como las demás naciones, el pueblo no solo está desconociendo a Dios, sino que justamente por eso está rechazando su propia identidad, lo que lo hacía ser distinto a otros pueblos. El profeta los previene sobre los males de la monarquía provocados por el abuso del poder, pero no logra que el pueblo cambie su postura. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Señor, que nos ha congregado ante tu altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante tu altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, humildes y penitentes nos presentamos ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga siempre misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del primer libro de Samuel. Se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne, y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos. Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey, diciendo, este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y ellos correrán delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres, y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas y fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares, para dárselos a sus servidores. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas, para entregarlo a sus eunucos y a sus servidores. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes y sus asnos, para emplearlos en sus propios trabajos. Exigirá el diezmo de los rebaños, y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces, ustedes clamarán a causa del rey que se han elegido. Pero aquel día el Señor no le responderá. El pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel e insistió, no, habrá un rey sobre nosotros, y así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos juzgará, saldrá al frente de nosotros y combatirá en nuestros combates. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las repitió en presencia del Señor. El Señor dijo a Samuel, escúchalos y dales un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor acrecientas nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud,
levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura, esta narración que escuchamos del Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 12. Qué hermosa narración. Nos presenta al paralítico. Pero fíjense, antes de nada se le presenta a un Jesús que vuelve a Cafarnaún. Un Jesús que continuamente está haciendo esa misma figura de Dios, caminando. Jalaj, Jesús que está buscando, que está cumpliendo su misión. Habíamos comenzado en el capítulo 1 diciendo que Jesús pasaba buscando a los pescadores que luego serán pescadores de hombres, es decir, buscar el corazón de las personas, buscar nuestro corazón, porque nos trae la buena noticia. Yo les haré pescadores de hombres. Y el Señor sigue anunciando el Evangelio. Y aquí enseguida llega la noticia de que Jesús está allí, está en la casa. Se reúne mucha gente y Jesús les anuncia justamente el Evangelio. Les anuncia la palabra. Number one, Jesús vino para anunciarnos la buena noticia. Y esto tenemos que saberlo. Si tenemos que hacer el resumen, Manao veñan de Yara, veñan de Abitebe, y justamente vino a traernos la salvación, es decir, el reino de Dios. Vino a anunciarnos la palabra de Dios, la salvación, el amor de un Dios misericordioso, amoroso, que nos trae un proyecto de vida y que a tu sea lleva. Del pecado, y aquí dice enseguida que le traen a un paralítico llevándolo entre cuatro. Parece una frase tan inocente, queridos hermanos, pero sin embargo aquí nosotros reunimos el secreto, el sentido, el caracú, el meollo, leitmotiv del Evangelio de San Marcos. Dice que es la comunidad, queridos hermanos, la que se preocupa del paralítico. Porque se van a dar cuenta que el paralítico en ningún momento habla, en ningún momento el paralítico dice una sola palabra. Incluso el paralítico no le pidió a nadie, Sherajamina Peñan de Yara de Nondepe, Acuera Seco, Aguataseyeco, etc. No. El paralítico aquí está entonces, parece que es mudo, ¿verdad? Porque no habla. Pero sin embargo, el que habla, el que se mueve, queridos hermanos, y la preocupación del evangelista y también para nosotros, es el hecho de hacernos entender que la responsabilidad recae sobre la comunidad. La comunidad, queridos hermanos, la iglesia. La iglesia somos nosotros, iglesia, sinagogués. Quiere decir peatiguazú ayepa ñande, ñañemo inuica tujanguaisha ñase tenonde. No podemos, al estilo protestante, ser intimistas. Sheñoite, sharecopaoí, sheñan de yara, she la prosperidad, she. No, queridos hermanos. Aquí el yo tiene que desaparecer. Aquí es la comunidad. Fíjense que aquí se insiste mucho en este sentido. Le trajeron entonces, en plural. ¿Quién le trae? Dice que son 4 hombres. Uno hasta puede pensar, ¿y por qué no eran 2 que agarraban la camilla? ¿O no son 3, o no son 6, o no son 5? ¿Por qué 4 te dice el Evangelio? Y porque te quiere dar a entender que aquí el Señor que está actuando es en la comunidad.
El Señor actúa y el Señor da su regalo en la comunidad, a través de la comunidad. Somos nosotros como iglesia que tenemos que preocuparnos de nuestros hermanos que están paralíticos. Vuelvo a insistir, no es la parálisis física, ya que ya se camaba la paralítico, pero bien hay más bien de que hay algún vecino paralítico. No. Parálisis puede ser tu esposo, tu hijo, yo mismo, es la comunidad que no camina, es la comunidad entonces que no vive los mandamientos del Señor, que no vivimos de acuerdo a las propuestas de Dios. Pega con la paralítico. Ya lleva bautizar, ya por la año de primera comunión, ya por la año de confirmación, ya por la año de matrimonio, sea lo que sea, allá pues está pega con la paralítico. El paralítico es una analogía, una comparación de una comunidad o de una vida de un cristiano anquilosado o pues está bebé ando guatay, ando cuey, no punui, ñande yara ñandere no y tu hanguaisha, ña punui, ya poa lleva. Primero nuestra vida, primero nuestra comunidad. Nosotros tenemos que levantarnos, pero fíjense que es la comunidad la que está encargada y la que está preocupada verdaderamente por cada uno de nosotros. Vienen entre 4, según la cabalística numérica, ya sabemos, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste. 4, los 4 puntos cardinales que significan para nosotros nada más y nada menos. Esto significa para nosotros, queridos hermanos, la comunidad, la iglesia, el todo, quiere decir el número 4. Enteroeteaña mañana, enteroeteaña yeja cuara lleva peñandera pisha, oye me un burro de peñande yara. Llegó esta vez a correr, pero ya lleva ella está hoy, sábado caru, domingo, mía jugar vóley, jugar partido. O recola el famoso tercer tiempo, o cervecitas, o peas, o amoa. Jesaray Peñán de Yaragüe están paralíticos espiritualmente. Muchas de nuestras familias, queridos hermanos, estamos paralíticos en el crecimiento de Dios. En vez que ya cacua, allá vas a ñapu, yajao, ñañun yajao, ñañun yajao, ñanemishime yajao. Y ciertamente que después, cuando nos encontramos en situaciones difíciles de la vida, lo único que sabemos hacer es esperar cosas mágicas. Añan de posible, añan de yarandie. ¿Por qué? Porque no hemos crecido. Nos quedamos paralíticos. Vamos a levantarnos, vamos a pedir al Señor, vamos a acercarnos, vamos a decirle, Señor, poco minor eres. Y aquí entonces seamos creativos, queridos hermanos, como comunidad. Cuando no lo podemos llevar delante del Señor, hagamos como esta comunidad que busca todos los medios. Destechan, dice, el lugar donde estaba el Señor, pero llamó un guajean a peñan de yara arenondepe, o añandera pisao y conteme, imagina. Entero este año y conteme. Vamos a pedir esta gracia, que el Señor nos toque profundamente, que sintamos su fuerza, ¿verdad? Para acercarnos a un Dios que nos ama, a un Dios que nos quiere y que nos quiere devolver sobre todo la movilidad, el espíritu, pequeña lleva, yagüero guatajanguaisha, peñan de yara arecobe, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que esté abierta para recibir a todos y enseñar el camino de la vida cristiana, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, presbíteros, religiosos, religiosas y laicos, para que procuren que los fieles cristianos y los alejados de Dios se encuentren con el Señor, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que ofrezcan espacios de participación y oportunidades de desarrollo para todos, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que se preocupen por la formación espiritual de sus hijos y aprendan a ser iglesia doméstica, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones
que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía y saber que tu presencia entre nosotros recobras vida. Vino y pan, mucho más, mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Mucho más, mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos, Señor, asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor,
San Félix de Nola, en la ciudad de Nola, en la Campanía, hoy Italia, San Félix presbítero, el cual, según cuenta San Paulino, mientras arreciaba la persecución fue encarcelado y sometido a crueles sevicias. Restablecida la paz, pudo volver entre los suyos y vivió en la pobreza hasta una venerable ancianidad como invicto confesor de la fe. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Seguimos con la Cruzada del Santo Rosario, la cual busca alcanzar su objetivo mediante el rezo diario del Santo Rosario en familia. Procura que los cristianos tengamos conciencia viva de nuestra dignidad y misión salvadora en el mundo. Por eso debemos entregarnos plenamente al amor de Dios y al apostolado mediante nuestro ejemplo, la veneración, lectura y meditación de la palabra de Dios, la enseñanza del catecismo y la participación activa en la celebración de la Santa Misa y en la recepción frecuente de los sacramentos. Ahora compartiremos con ustedes un denario del Santo Rosario. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio doloroso: la crucifixión y muerte de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero servir hasta el ocaso. Quiero buscar la santidad. Sé que sin ti solo soy barro, pero contigo sé que lo imposible se hace realidad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Gracias a ti, hoy soy un hombre nuevo. Gracias a ti, puedo cantar en libertad. Por eso con mi canto, mi voz se eleva en oración. Por eso te proclamo mi Señor y Salvador. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Faltará, aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, sé que nada me faltará. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más.
Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Y hasta que se salieron con la suya. Pero ¿qué pasa? Esta gente quería tener un rey, le pidieron a Samuel y bueno, el rey que Dios les dio les tuvo a todos por esclavos, perfumistas las mujeres, los hombres a laburar, a trabajar, inclusive les cobraba el diezmo de sus ganados. ¿No te parece muy familiar a lo que pasa hoy? Anotá en tu libretita, 1 de Samuel capítulo 8, versículos 1 al 20. Que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. ¿Te animás a hacer el ridículo como hicieron hoy estos amigos que rompieron el techo de la casa para poder sanar a su amigo, para ayudarlo, verdad? Bueno, pero finalmente, a pesar de que la multitud estorbaba a la que estaba al lado del Señor Jesucristo, no hizo nada. El Señor nos enseña hoy de que el hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados y aquellos a quienes Dios les otorga. Mucho aprendizaje para hoy. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Aleluya, 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 gloria y honor. Aleluya, 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 gloria y honor. Desde el norte hacia el sur, todo el mundo te alabará. Las naciones y ciudades ante ti se postrarán. Aleluya, 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 gloria y honor. Aleluya, 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 gloria y honor. Porque eres santo, porque eres bueno, porque eres
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días, que viene a nuestro encuentro, ilumina nuestro corazón, nuestra mente. Hoy leemos, la iglesia nos presenta desde el primer libro de Samuel, capítulo 8, 4, 7, 21, 22. Gritarán contra el rey, Dios no les responderá. Entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron: mira, tú eres viejo y tus hijos ya no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le dijo: escucha al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti sino a mí. No me quieren a mí por rey. Queridos hermanos, esta es la historia de la monarquía. Pero hay muchos elementos que tenemos que ir mirando. Ciertamente que aquí no podemos decir todo, pero tenemos que ir a lo elemental y fundamental. Leitmotiv, idea central. Gritarán contra el rey, pero Dios no le responderá. Porque somos dioses, entre comillas. Después del pecado original somos nosotros quienes nos consideramos dioses. Si comes de ese fruto serás como Dios. La realeza que nosotros estamos pidiendo aquí, queridos hermanos, es simplemente un rey humano, es decir, alguien que nos guíe a nosotros. Orero ya posela, orero ya posea. Anni oike eyuere oremba, evalaro yapona. Y menos todavía escuchar la ley, los mandamientos, los preceptos de Dios. Y recordemos, queridos hermanos, que nuestra sociedad está muy influenciada por esta mentalidad. Ñambo que veñan de Yara, ñande ya posela, ñande ya posea, naña hendusei, peñan de Yara yerorea ñande. Dios en realidad lo único que nos pide es que nosotros seamos felices, que nosotros vivamos de acuerdo a la dignidad del hombre. Pero eso nos compromete a nosotros, porque el egoísmo y la maldad lo que hace es simplemente empobrecer a los demás. Muchas veces nos quejamos y hablamos de la pobreza en el mundo, hablamos de la ignorancia en el mundo, hablamos de la corrupción en el mundo. Amabio mi aloya poñan de yarabio. No, somos nosotros que queremos ponernos nosotros como reyes. Queremos nosotros asumir el lugar de Dios. Hañande la yayapo vallejina, ñande la yaraja vallejina peñan de erogapu, ñande la yaraja vallejina peñan de neta. Y entonces, evidentemente, que la corrupción. El Señor dice, en realidad, no están, dice, luchando contra vos, sino que es a mí a quien me están rechazando, nos dice el Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. No rechacemos al Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.